Entrenamiento indoors, cons y pros de entrenar indoors. ¿Cómo están? Vamos a esperar al Milo y nos arrancamos. Saludos a todos. Bam, 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 bam. Vamos a esperar, ahí se ve ya movimiento. ¿Qué onda? Entrenamiento indoors, preguntas y respuestas. Un poquito. Guía sobre cómo entrenar indoors. Beneficios, aún para los que les desespera entrenar indoors. Ahí estamos. ¿Qué onda, Milo? Querido compadre, ¿cómo estás? Vamos a hablar del entrenamiento indoors, que se va a poner bueno. Vamos a responder preguntas, comentarios. Ahora no le avisamos a nadie, dijimos, va, ¿Cómo vámonos, va? ¿no? Cómo va, y vamos a platicarles un poquito de las ventajas y las ventajas de entrenar indoors y desde nuestra perspectiva, cómo funciona, qué sí sirve, qué no sirve. Les vamos a dar algunos pointers, algunos golden nuggets acerca de, por ejemplo, en la bici, qué jala y qué no jala. Y también en Oye, la parte de la carrera, ¿no? dale. Termina de dar tu intro. No, ya, es todo. Vamos a hablar de entrenar indoors y que nos den su opinión y abrir una parte de preguntas y respuestas de las dudas que tengan acerca del entrenamiento indoor, de por qué los wattajes no me dan igual que la calle, porque es una de las preguntas que tenemos. ¿A qué le hago caso? ¿A la velocidad del reloj o la de la banda cuando estoy corriendo en la banda? Que es otra de las preguntas que les vamos a resolver. Y las diferencias de wattaje en ambos casos, tanto en la carrera como en la bicicleta, en la banda y el rodillo, güey, ¿no? Pero bueno, ya me adelanté como siempre. Ya listo, ya acabamos, Vas. vámonos. Sí, Adiós, adiós, gracias a que les vaya todos. bien, gracias. Pues vamos a empezar, ¿no? ¿O qué? ¿Qué ibas a decir? Empezaste, güey, pues cómo que vamos a empezar, dale, síguete. No. A ver, hay varias cosas que tenemos aquí porque es importante entrenar en indoors. Y la primera es el tema del control, ¿no, Román? Que podemos controlar todos los factores. Pero antes de eso hay que hacer un disclaimer para decirles, no hay equivalencia entre entrenar indoors y entrenar afuera. Si quieres explayarte un poquito más en ese tema, por favor. Pues es que es la pregunta que nos mandan siempre. Oigan, no va a poder salir, vamos a hablar primero de la carrera, ¿no? Oye, no voy a poder salir y voy a entrar en el gimnasio y ¿a cuánta inclinación? Bueno, lo primero que dicen, ¿cuántos grados? No son grados, las bandas no miden en grados, miden en porcentaje de inclinación. Entonces, ¿a cuánto pongo la inclinación? No, pues dale 1%. Porque esa es la equivalencia con la calle, no es cierto. Mucha gente dice eso y mira, más que no es cierto, sí es cierto, o lo mismo en la bici, ¿no? Voy a salir, no voy a poder rodar en la calle, tenía 3 horas, ¿cuántas horas le doy en el rodillo? ¿No? Y si bien antes sí hablábamos de eso, tratábamos de hacer esas equivalencias, porque pues, o sea, al final fuimos aprendiendo de lo que nos enseñaban los másters, y muchos de los másters hablan de equivalencias. Y en nuestro caso, después ya de muchos años, entendimos que no nos gustan esas ondas de las equivalencias porque simplemente son cosas diferentes. Ahorita vamos a hablar de diferencia, de algunos beneficios y también contras que tiene entrenar indoors, pero pues, simplemente es otro mundo. O sea, estás aprovechando lo que sí estás haciendo. Y el indoors te da muchos beneficios contra la calle. ¿Cuánto es la equivalencia? Ninguna, olvídate. Vas a entrenar indoors y aprovecha lo que sí vas a hacer indoors. Y no No lo hay un vamos a lado hacer. mejor que el otro, ¿no? O sea, cuando la gente nos dice, es que nomás tengo la banda, pues vas a tener que sacar tus zonas y tus Dátelo. pasos para la banda, o la corredora, o como le quieran, o la cinta, como quieran decirle. Oye, es que nomás tengo el rodillo y no puedo salir entre semana, pues vas a necesitar zonas para la calle y zonas para el rodillo que son totalmente diferentes, ¿no? Es difícil tener una equivalencia. Tenemos más o menos datos o números de diferencia, pero no hay nada probado científicamente con algunos de los datos y de las experiencias que nosotros tenemos. Nada más para que se den una idea, cuando tú te subes a la corredora, y este dato sí es en temas de gasto energético, eres un 9% más eficiente de acuerdo a Stride y al wattaje porque no tienes que vencer el tema de la aerodinámica, ¿no? En la bici no tenemos un dato como tal, pero en el Stride sí marca un 9% más eficiente arriba de la banda en cuanto a temas de desgaste. Pero bueno, para no adelantarnos a las preguntas que nos hicieron, puedes controlar todos los elementos, ¿no? Una de las ventajas que tiene entrenar indoors es que puedes controlar todos y cada uno de los elementos. Estamos hablando de clima, tráfico, nutrición, hidratación,
puedes controlar absolutamente todos los factores, ¿no? Mientras no te suba muchísimo la temperatura, te puedes poner enfrente del clima de tu casa o del aire acondicionado, poner un ventilador y controlar absolutamente todos y cada uno de los factores sin tener un gran riesgo, ¿no, Román? Sería el punto número uno de las ventajas de entrenar indoors, es el control de lo que estás haciendo. Sí, también la siguiente sería la eficiencia. Es mucho más eficiente entrenar indoors que entrenar en la calle. ¿Por qué? Pues por lo mismo que el punto uno, porque controlas todo. Entonces, básicamente, si tienes una sesión, como a nosotros nos gusta poner las series pues, bastante moviditas, los que ya nos conocen, saben que los entrenamientos están bastante moviditos, no son así como que dale media hora y ya. Eh, entonces, para poder hacer esos intervalos, sí los puedes hacer en la calle y los hacemos en la calle, ¿no? Pero es mucho más eficiente hacerlos adentro. ¿Por qué? Porque no tienes el semáforo, no tienes el coche que está adelante, no tienes el otro ciclista que te está tapando el paso. No tienes un montón de cosas que puedes simplemente, de nuevo, con el punto uno que decías, pues es control y el control nos da eficiencia, porque entonces podemos decir así, literal al No, segundo, ahorita le doy, ahorita levanto mi cadencia, ahorita hago todo lo que quiero hacer y no dependo de que, ¿cómo si te toca un minuto de elevar tu cadencia y vas de bajada, ya valiste gorro, ¿no? Tienes que esperar y sí, otra vez, hay que aprender a hacer estas sesiones en la calle. oye, Pero vas a tener que entrarle porque están tocando, ya ves que sí estamos en vivo, están tocando aquí en la casa, güey, entonces dale. ya llegó el de la leche. Sí. Está bien, está bien. Entonces, bueno, ese es el tema, ¿no? La eficiencia es mucho más eficiente entrenar indoors, también es otro beneficio. El siguiente, y este va más para correr indoors, más que para los que les gusta rodar indoors, y es ay, güey, el micrófono, se ve mucho ruido, güey. Ponte en mute o algo, pero bueno, si se puede, si no, ni modo. La velocidad, ¿no? Podemos trabajar mucho más velocidad cuando estamos corriendo en una banda que cuando estás en la calle. ¿Y por qué? Porque la cabeza no te deja mantener el paso tan fácilmente en la calle como indoors. Si tú te subes a una banda, ¿qué nos llegó, güey? Nos llegaron unos tenis nuevos, un modelo nuevo que va a salir apenas y que ahorita se los enseño si quieren. Bueno, entonces, ahí está, sí, los de Coppel para cobrar, güey, son los que Sí, nos sí. llegaron, no para entregar. Este, entonces, lo que estaba diciendo ahorita, Milo, es el tema de la velocidad, ¿no? Entonces, cuando te subes a la banda, tienes que hacer un intervalo, ¿sí? A tal paso. Es un paso exigente. Entonces, si vas a hacer ese paso exigente, lo pones en la banda, tienes que darle. Ya empezaste a valer gorro, ya no quieres hacerlo. Si ese mismo paso lo estuvieras haciendo en la calle, es mucho más probable que le bajes y no le Que sigas. te Mucho. rajes. Ajá. Y dices, ay, cabrón, esto ya no me gustó y empiezas. En la banda tienes que tomar una decisión mucho más consciente de bajarle. ¿Por qué? Porque tienes que, literal, de mandar la señal de tu cabeza a tu mano que va a extender el dedito que le va a bajar a la velocidad para aceptar que ya te rajaste, ¿sí? Entonces, ese paso extra te ayuda a mantener. Aparte, Milo, también está empujando, tú decías hace rato, la banda te ayuda un poco. Entonces dicen, bueno, ¿de qué me sirve si es la banda la que me está ayudando? Estás aprendiendo, tus músculos están aprendiendo a tener este movimiento, esta La biomecánica, esta inercia. velocidad, Sí. que después probablemente no vas a traducir 100% a la calle porque pues, no te está ayudando, pero ya aprendiste a hacer este movimiento, ya le enseñaste a tus músculos a realizar ese movimiento con una cadencia más rápida, Ahí con una biomecánica hay que mejor. hacer una acotación, güey, tanto para la banda, para el rodillo. ¿A quién le hago caso, no? Porque en la banda mucha gente corre y de pronto ve que no coincide lo que trae en su reloj con lo que está sucediendo en cuanto al paso. Entonces, ¿qué pasa? El reloj trabaja con un acelerómetro y en base a eso, cuando no agarra el GPS, mide la distancia o el paso por kilómetro y la distancia que está recorriendo. Cuando te subes a la banda, la velocidad o el paso por kilómetro que importa es el que te está marcando la banda y la distancia que te está marcando la banda, no la distancia de tu reloj. En la bicicleta, ¿a qué potenciómetro le hago caso? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Cuánto es el gasto energético? ¿A cuál de los dos le hago caso? Ojo, los rodillos inteligentes no tienen potenciómetros, ¿no?
no tienen un potenciómetro integrado con el cual midan, simplemente miden el torque y sobre eso lo están haciendo, pero no es un potenciómetro como tal. Si tú traes los pedales y traes el rodillo, al que le vas a hacer caso es al potenciómetro del rodillo, no al pedal, porque va a variar diferente. Entonces, ¿qué queremos decirles con esto? Cuando estés entrenando indoor, los datos que son importantes son los datos de la máquina en la que estás arriba, no el del reloj ni del potenciómetro que tienes afuera. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso, güey? De acuerdo, así es. Entonces, sí es bien importante, como decía Román, estos dos elementos te permiten controlar de manera muy eficiente, que son las dos cosas que estamos viendo ahorita, los niveles de esfuerzo, no solamente los temas externos, sino también los temas internos en cuanto a la ejecución. Hay algunos rodillos inteligentes que te van a ayudar a mantener el wattaje que tienes o el nivel de esfuerzo que estás haciendo a través de una cosa que se llama el ERG, y sobre eso te van a dar chance de mantener lo que tengas. Y la velocidad es bien, bien importante, sobre todo en la carrera, porque en la bici no puedes medir la intensidad basada en la velocidad, porque con lo de la carrera te vas a acostumbrar, como decía Román, a mantener pasos que a lo mejor en la calle te costaría muchísimo más trabajo desarrollarlos y te costaría muchísimo darles la vuelta, ¿no? Entonces, ese es el segundo punto. Tercer punto, Román. El cuarto punto. Ya Cuarto dijimos punto. control, ya dijimos eficiencia, ya dijimos velocidad y vamos por recuperación. Pues la Este recuperación es es súper importante. La clave. recuperación, ¿por qué nos sirve entrenar indoors para tener una mejor recuperación? Porque casi siempre te vas a pasar de lanza cuando estás en la calle. O sea, no deberías, pero nosotros por más que le digamos a todo el mundo, hey, dale tranquilo, Zona dale, 1. leve, es leve, es leve, es leve, es recuperación. Pues no sé qué es el chip que pasa dentro de la cabeza, pero es como que esto está muy leve, le voy a dar más fuerte. Entonces, lo mismo, cuando la máquina te está haciendo que esta es la velocidad a la que le vas a dar, esta es la intensidad a la que vas a entrenar, eh, es a la que le das, ¿no? Y de nuevo, si quieres tomar la decisión de ignorar esa indicación, lo tienes que hacer de manera consciente. No es como que de repente vas rodando, vas corriendo, es una corrida aeróbica de zona uno y de repente ya te diste cuenta y vas en zona 2 alta y dices, se siente bien, y le das, ¿no? Estás faltando a lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque las sesiones de recuperación son parte de tu entrenamiento, son importantes. Lo mismo, lo que pasa entonces cuando estás adentro es que tienes que tomar la decisión consciente de ignorar la indicación y tener que ir y picarle y moverle, o en el rodillo también tienes que decir, ¿sabes qué? No voy a hacer esto que me está mandando el rodillo y lo voy a hacer yo a como yo quiero, que es más. Entonces ya estás ignorando todo, pues ya es tu bronca, ¿no? Pero es una ayuda para que seas más consciente de la baja intensidad que tienes que estar llevando. Entonces, como la recuperación y las bajas intensidades son muy importantes en tu entrenamiento, pues el entrenar indoors se vuelve un gran beneficio también para esas sesiones. ¿Sabes qué pasa? Que también entrenar indoors cuando tienes sesiones en zona uno que la gente dice que son aburridas, ¿no? Te permite también estar haciendo otras cosas, ¿no? Por ejemplo, yo ayer a mí me tocó una serie de zona uno y estaba viendo un curso de temas de estabilización, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, entrenar indoors te permite tener otros distractores que en la calle, por no tenerlos, a lo mejor le quieres pisar más duro y quieres darle más de lo que deberías de darle, ¿no? Entonces es bien importante que te permite ver otras actividades, pero eso también tiene sus contras, porque dependiendo de donde estés viendo las cosas, ¿no? Y era un poco de lo que ayer tuvimos un live en even.mx diagonal YouTube, ahí para que se metan, nos den follow y le den like. Estábamos platicando de las desventajas y es que muchas de las veces cuando tú estás en una posición de contra, como ayer le ejemplificaba a Román, si tú mueves la tele, te vas a ir acostumbrando a una mecánica de posición y de trote que usualmente no tienes por donde estás viendo este distractor que estás teniendo, ¿no? Entonces es bien importante que cuando estés haciendo un trabajo en zona uno, zona 2, que son trabajos que generalmente la gente considera que son aburridos, pero que son de recuperación o desarrollo de base aeróbica, te asegures que si vas a hacer otra cosa esté al nivel de la mecánica que tienes que mantener. Me ha pasado muchísimo con con las bandas de Peloton, que la pantalla no está tan alta y entonces tienes que agachar la cabeza y eso te cambia un poco la mecánica de trote que estás corriendo por ir viendo cuánto estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Entonces, Hay sí es gente bien que importante. ponen el teléfono para ver, no sé, su serie de Netflix o lo que sea, están corriendo en la banda y está aquí abajo, ¿no? Igual, ¿por qué? Uh -huh. Porque ahí es donde queda el teléfono.
Tú estás así y vamos totalmente, si se recuerdan de cuáles son la forma de corregir la técnica de carrera con nosotros, pues el chequeo triple y el primer punto es la vista Vista al al frente. frente. Entonces, tú estás entrenando para volverte totalmente en contra de la recomendación, porque vas así, ¿no? Entonces, es el gimnasio también y ya los monitores están ahí arriba, ¿no? Están súper altos, a veces los pone muy altos, y entonces estás acá, volteando a ver al techo, ¿no? Y tampoco es una posición natural. Entonces, hay mucho riesgo de llevar una posición antinatural, ponen un libro aquí al lado, te van leyendo acá en la bici, bueno, entonces choca la cabeza, y todo eso va a afectar al movimiento, a tu movimiento, y al tener un error en una parte de tu cuerpo, el resto del cuerpo compensa, y entonces vienen problemas. Y si estás haciéndolo como los beneficios de entrenar indoors es que estás haciéndolo de manera continua, sin parar. ¿Por qué? Porque pues, no tienes interrupciones, es muy eficiente, todo lo que ya dijimos. Pues entonces, si lo estás haciendo mal, te estás entrenando para ser una excelente persona que lo está haciendo mal. A ver, ahí Hunter nos hace una pregunta. Hunter, si la puedes parafrasear porque no la alcanzo a entender. Dice, si corro hora y media en zona 3, ¿puedo correr 40 minutos en zona 5? Pues no hay equivalencia, una hora y media en zona 3 es zona 3, pero no sabemos cómo está tu base aeróbica. Déjame ver si entendí bien la pregunta. Me estás preguntando que si hora y 40 minutos, hora y media en zona 3 equivale a 40 minutos en zona 5. Pues desde mi perspectiva, no. O sea, yo ahí lo que tendría que preguntarte es cómo está tu base aeróbica y tu desarrollo de zona 1 y zona 2 y qué trabajo específico estás haciendo para correr y aguantar zona 5, porque zona 3 es totalmente diferente a zona 5. Son otras Bueno, adaptaciones. a ver que nos explique, porque si no, no Sí, sabe decirme. explícanos la pregunta. Te dice Baby Riatita, a mí me queda a nivel. O sea, la pantalla. Ah, entonces pues ahí sí no tienes problema. Moni, si te queda a nivel, pues estás de pelos, pero hay gente que nos queda un poquito más abajo y tenemos que agachar la cabeza y entonces ahí es donde ya no funciona porque estás cambiando la mecánica completamente de trote porque estás cambiando y estás viendo hacia otro lado. Tiene sus ventajas, está chaparrito, güey, también, ¿no? Entonces, a Sí, veces güey, así está todo dar, güey. A ver, yo aquí el último punto que nos queda, porque ya hablamos del control de la eficiencia, de la velocidad, para irnos a preguntas y respuestas que tenemos por ahí. La mejor recuperación. El tema es que no hay pretextos. Hoy en la mañana a mí me tocó cancelar un trote a las 3 de la mañana porque estaba cayendo un aguacero que después resultó que estaba medio seco y que la madre, ¿no? Entonces, no hay pretextos para salir a correr. O sea, puedes literal pararte de tu cama, no necesitas trasladar, armar tu maleta, mover, subir la bicicleta al rack, del rack trasladarte, regresar, y eso ya te quita un chorro de tiempo y todo lo vuelve inmediato, ¿no? Dos, si está lloviendo, hace frío, hace calor, todas las condiciones que tú quieras y mandes, no hay un solo pretexto porque tienes la herramienta a un lado y no necesitas hacer absolutamente nada más. Simplemente es levantarte, darle e irnos hacia el otro es lado, ¿no? especial para quienes viven en las ciudades grandes como Ciudad de México, ¿no? Porque incluso en Monterrey, que es grande, o sea, tienes muchos lugares para ir a rodar, pero Ciudad de México, ¿a dónde vas? O sea, entre semana está difícil, tienes que ir al autódromo, tienes que ir a lugares que tienes que trasladarte y que no todo el mundo le quedan, pues así que a dos Cercanos, güey. para poder ir. Entonces, resulta muy eficiente poder hacerlo indoors y te quita los pretextos, ¿no? Ahora, Es el punto. una de las preguntas que nos hicieron, Roman, y me gustaría empezar a pasar a las preguntas ¿es caro entrenar indoors? Depende, güey, pero, pues, o sea, entrenar, depende, o sea, pues, la respuesta digo que sería sí, güey, pero pues depende, como Pero, por todo. ejemplo, ¿es O más sea, caro entrenar? A ver, yo ayer hacíamos una comparación y tú y yo teníamos esta plática, porque los ciclistas es más fácil conseguir un rodillo que conseguir una corredora o una caminadora. A mí me parece una inversión mucho más grande una caminadora que el rodillo, ¿no? Porque rodillos hay de sí, o muchos sea, precios y si muy lo vas a tener accesibles, en güey. tu casa, o sea, indoors significa no necesariamente ser dueño del aparato, güey. Puedes ir al gimnasio que está a la vuelta de la esquina y puedes ir a correr una banda. Ajá, Bandas ajá. para correr, casi todos los gimnasios van a tener, hasta el gimnasio chiquito de cerca de tu casa o vas a uno de los gimnasios famosos
grandes, que también seguramente muchos tienen al alcance, pero pues al final, pues si la pregunta es si es caro, pues va a ser más caro, güey, porque si yo más me pongo unos tenis, salgo a la calle, pues gratis, ¿no? Pero cualquier cambio en ese sentido, pues sí va a implicar una inversión. Entonces va a depender mucho de cada quien, pero claro, si estamos hablando en casa, tener una caminadora es mucho más caro que tener pues un rodillo, ¿no? Porque, claro, también puedes tener el rodillo más mamila del mundo y te va a salir carísimo, pero también puedes tener un rodillo normal Baratón, que te sale barato, baratón y no ¿no? va a pasar absolutamente nada, ¿no? O sea, no es el pretexto de, es que no tengo lana. Bueno, pues sí se puede, ¿no? Especialmente en la bici se puede. Ahí Oye, empezaron a llegar las ahí te preguntas. va, dice Carcord77, yo hago bastante trabajo indoor y ustedes no saben cómo combatir el aburrimiento de estar siempre en la cinta en la bici. ¿Vas tú primero Pues no, pues o es yo? que depende. No, pues que ya son opiniones. Mira, ¿cómo haces el entrenamiento divertido? Pues, si te gustan los números, por ejemplo, si te gustan el análisis y los datos de tu entrenamiento, es muy divertido hacerlo indoors porque tienes oye, güey, ponle mute, está yendo ahí todo tu desempaque, güey. Se oye mucho Perdón. este, eh, ¿qué está diciendo? Ok, el entrenamiento aburrido. Entonces, los datos, es muy fácil estar siguiendo todos tu análisis de datos indoors, estar viendo cómo se mueven y demás, entonces eso lo hace divertido. Obviamente, pues, lo clásico, puede estar viendo la tele, puede estar escuchando algo que también lo puede hacer afuera, aunque en la bici nosotros no recomendamos ir escuchando nada por seguridad. La carrera, pues así como traigo un audífono nada más, o traigo los aftershocks que no me cubren el oído y puedo escuchar bien. Entonces, puedo estar escuchando cuando voy corriendo. Aunque tenga los oídos despejados en la bici, a mí me parece inseguro. ¿Por qué? Porque estoy poniendo mi atención en otra cosa y en la bici Sí. creo que sí es. Nos decía, ¿dónde sacamos esto? ¿Quién decía de que no le gusta? La entrevista de Joe Rogan con Zuckerberg, que el Zuckerberg dice que corría mucho y dice que él dejó de correr, que buscó otras cosas como el jiu-jitsu y el surfing y así, donde tienes que tener la cabeza, la mente enfocada en lo que estás haciendo, porque correr te daba chance de pensar mucho. Dice, correr. Entonces, en ese mismo, y tiene razón, en ese ejemplo, por eso hablo de la música y eso, y del entretenimiento al final de cuentas, indoors, pues, Uh-huh. sin bronca. Si estás afuera, me parece que es menos inseguro correr escuchando algo porque es más fácil de controlar tu entorno y no necesitas tanto estar pensando en lo que estás haciendo. Rodar, creo que sí necesitas tus 5 sentidos bien puestos en rodar porque puede haber muchos accidentes que son, pues, Ahí desafortunadamente pueden ser yo fatales. tengo una opinión ahí importante, güey. A mí me parece que en la carrera, inclusive cuando estás afuera, yo no recomiendo traer música porque no te escuchas cómo estás cayendo y de pronto se te va, ¿no? Cuando estás cayendo de mala forma. O sea, porque puedes identificar cada vez que tú caes un sonido que siempre está ahí, que siempre es el mismo. Entonces, para quitar el aburrimiento, en mi caso, ya les dijo Román lo que él hacía, No, podcast yo no o dije en lo la... que yo hacía, yo nomás Ah, dije ejemplos, no es bueno, lo que yo hago. yo utilizo podcast muchísimo, y por ejemplo, hemos oído casos como el de Íñigo San Millán, que tiene un escritorio mientras está arriba de la bici, y como siempre va en zona 2 y no tiene muchísimos cambios de ritmo, pues está trabajando desde el pedaleo porque puedes, se supone, mantener ese esfuerzo, ¿no? Entonces, Hay una observación importante ahí, ¿ven? Íñigo San Millán está entrenando solamente por para envejecer mantenerse, ajá. bien, ¿sí? Uh-huh. por envejecer bien. Entonces a él lo único que le importa es hacer 1 hora y media, 3 veces a la semana, 1 hora y media en zona 2, 3 a 4 veces a la semana, y después algunos días de trabajo de fuerza. ¿Por qué? Porque sabe que así va a envejecer mejor, va a tener mejor salud, etcétera, y él ya está en esa etapa en la que está pensando eso y no compite en nada. Él es el coach de Pogachar, Pogachar, by the way, ¿no? Nada by the más way. para que. Entonces el güey le sabe. Pero si estás entrenando performance, aunque sea amateur, que hablamos mucho de esto nosotros, el recreativo contra el alto rendimiento, pero nosotros, que es recreativo, sí creo que
rodando como parte de tu entrenamiento y de estar trabajando no es lo mejor porque simplemente regresamos al punto en donde ya no es la forma biomecánica del movimiento adecuado para entrenar, para mejorar tu ciclismo. Si lo único que estamos buscando, en el Es caso de Íñigo Samillán, mantenerte. es hacer 1 hora y media de trabajo aeróbico para mantener mi salud, pues vale gorro, güey, porque no importa, mientras no te afecte estructuralmente el movimiento a tus músculos, no pasa nada. Pero no es lo mismo estar rodando así Sentadito, que dándole estar rodando bien, ¿no? hacia abajo, ¿no? Te pregunta Martribe, ojalá que hayamos podido contestar tu pregunta, Carcon. Martribe, en banda es más suave el impacto. ¿Recomiendan usar otro tipo de tenis que con el que correrías en la calle o en la competencia? ¿Tu opinión? Tú eres el señor tenis. El señor de los tenis. Desde mi perspectiva, tendrías que usar el mismo, porque en el momento en que te salgas a la calle, vas a resentirlo inmediatamente, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, se vale probar diferentes tipos de tenis, se vale probar con el que te sientas más cómodo. Yo no tengo unos tenis, en mi caso muy particular, no tengo unos para la banda y otros para la calle, lo tengo para sesiones diferentes, ¿no? O sea, tengo unos tenis para velocidad, unos para larga y otros para entrenar y unos para competir, por ponerte un ejemplo, ¿no? Regresamos, Milo, un poco a lo que hablábamos antes, de dónde está, así como queremos hacer equivalencias de la calle con la banda. En este caso, No hay, si entiendo bien, y dices, oye, es que es muy suave el impacto, entonces me pondré unos tenis como para no, no contrarrestar eso, sería que como que unos tenis para lograr un a lo mejor impacto más similar. flats. Pero la verdad es que una de las ventajas, si tenemos menos impacto indoor, pues es una ventaja. ¿Por qué? Porque tienes menos impacto. Entonces puedes hacer más trabajo con menor impacto. Que de nuevo, no quiere decir que lo vas a pasar 100% a la calle, pero vamos a hablar, voy a poner el ejemplo del doping, el dopaje. El dopaje, mucha gente cree que, bueno, obviamente estamos totalmente en contra del dopaje, pero voy a poner el ejemplo para hablar, para tratar de poner, equiparar aquí con este comentario. Si mucha gente cree que el dopaje es que los cuates acá tramposos se dopan a la hora de ir a competir, ¿no? Me meto un chocho y cuando compito, ando como loco, güey, porque pues, me metí el chocho. No, no, no. Realmente, y puede ser que algunos, obviamente, pueden doparse durante el evento, pero eso, pues los van a agarrar, los agarran mucho más fácil. Lo que hacía Lance Armstrong y estos güeyes más fuerte es que entrenaban dopados, entrenaban una larga temporada dopados y lo que eso les beneficiaba era que podían hacer mucho más intensidad, mucho más volumen de lo que hubieran sido capaces si no se hubieran dopado. Y su cuerpo al final lo asimila, o sea, lo asimila. Entonces, tú le metes más galleta a tu cuerpo de forma tramposa y tu cuerpo lo asimila. Entonces después cuando te vas y compites sin dopar, ya entrenaste más. Es la misma discusión con el género que está ahora, ¿no? De que si los trans pueden entrar a la nueva categoría o no. Y una de las discusiones que salió la FINA ahora, la Federación Internacional de Natación, que ya reguló Ya lo esto, separó totalmente. dijo, ok, una de las razones es tuviste, si fueron, vamos a decir que compitieron como hombres y vivieron como hombres 20 años Ya y después desarrollaste hicieron todo el como trans, hombre, tuviste 20 años de de desarrollo desarrollo como como hombre hombre. que se van a quedar en tu cuerpo aunque hayas hecho la transición. Entonces, ¡rum! De regreso a lo que estábamos ahorita, y dice, bueno, si yo tengo el beneficio de correr en banda sin el impacto o con el empuje que me da la banda o lo que sea, sigo ganando, estoy ganando lo que me está dando. Y después voy a ir y correr en las condiciones normales en la calle, ¿no? Pero gané por estar haciendo eso de manera continua. Es el mismo tipo de tenis, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Y ahorita les voy a explicar en temas de guataje, porque hay una pregunta que nos mandó por ahí Hunter, que ahorita la vamos a responder, sobre qué era mejor, si la banda o el tezontle, y ahorita te voy a dar en datos Pues ya de una vez, güey, energéticos. si ya estás ahí, ya mejor contéstala, ¿no?
Bueno, Sorry, me bueno, entró una bueno. llamada. Estamos. Ahí estoy. Vas. ¿Me oyes? Ah, Sí. ahí les va. En Tezontle o en una superficie, el gasto energético, Hunter, es del 3%. ¿Ok? De un 3 a un 6% en cuanto al gasto energético. Sigue. Está entrando una llamada. Mientras que en la banda, denme un segundo nomás para decirles que estoy en una llamada, chica. Mientras que en la banda, El truco ahí es en los settings, el otro día me pasó, y le dice, en sí, el focus le ponemos, yo no lo hice hoy, o sea, si me entra una llamada también está igual, se me olvidó, y le ponemos focus y no entran llamadas, güey, ya y no entra sigue nada. igual. Bueno, ahí va. En el Tezontle Hunter estás entre un 3 y 6% de gasto energético, mientras que en la banda eres un 9% más eficiente. ¿Ok? Entonces, pero no es por lo mismo. En el Tezontle tiene que ver con el impacto, ¿no? Que tienes hacia abajo, pero en la banda tiene que ver contra no tener que romper contra la aerodinámica. ¿Ok? Entonces, no son iguales, no es lo mismo, son diferentes superficies y tienes diferentes adaptaciones que vas a generar para cada una de las superficies. No hay una equivalencia, como lo decía Román. Inclusive en tema de gasto energético con respecto al guataje, no hay manera de ponerlo o de equipararlo para decirte cuál es mejor. Lo mejor que puedes hacer es en una superficie como el pasto, ahí sí en cuanto a rebote, si me pudieras comparar pasto contra tezontle, ahí sí te puedo decir que el gasto energético en el pasto es de un 9%. O sea, necesitas 9% más de energía porque es mucho más suave que el tezontle, por ponerte un ejemplo. Entonces, si necesitas rehabilitarte, es primero el pasto y luego el tezontle porque vas a tener que generar más gasto energético, pues, por así decirlo, ¿no? Entonces, A ver, esa era la pregunta. no, a ver, oye, está bueno tu nombre, no, ya. Not the average Charlie. Not another average Charlie. Ok, dice, ¿se vale hacer pruebas, zonas, etcétera, indoors? ¿Qué tanto son más confiables contra pruebas outdoors y cuál podría ser la variabilidad? Órale, vas. Básicamente, donde entrenas más tienes que tener zonas para el rodillo y zonas para la calle, ¿no? Porque al final del día es donde entrenas más, ¿no? Ese es lo que dice Hunter Allen, que fue el que inventó Training Peaks, ¿no? Y esa fue una discusión que tuvimos en uno de los lives que debe estar en alguno de nuestros blogs, iben.mx/blog, ahí tenemos un live con Hunter Allen en donde nos explica que si entrenas en el rodillo son zonas de rodillo y si entrenas en la calle son zonas en la calle. ¿Y por qué? Porque es muy difícil replicar las condiciones del laboratorio, como lo hemos explicado en otros casos, a la calle, ¿no? Entonces, no son equivalentes. Ahorita Román me va a detener con lo que les voy a decir. En los números que hemos visto en nuestra gente, en nuestros atletas, generalmente hay una variación de 20 watts contra el rodillo contra la calle, 20 watts más altos. No es un número, a ver, es un ojo de buen cubero, ¿no? Es una aproximación que nosotros hemos hecho y nunca la tomamos literal. Simplemente hemos visto más o menos un 20% en el tema de la bicicleta. En el tema de la carrera jamás hacemos una prueba de 5 kilómetros de umbral en la banda porque es muy difícil subirle al paso, picarle, moverle. Cuando la gente nos pregunta, oye, ¿puedo hacer la prueba de umbral de lactato o la de 5K en la banda? No hay manera. O sea, en el protocolo que nosotros seguimos, si vas a hacer una prueba de umbral en donde va a haber un doctor sacándote el lactato todo el tiempo, pues sí es recomendable hacerlo en la banda, ¿no? ¿Me Venga, suena? Va. aquí Juan te dice que con películas se entretiene más cuando está indoors. Bueno, ahí está, y díganos qué hacen. También cómo le hacen ustedes, platícanos cómo le hacen para entretenerse cuando están indoors los que les aburre, ¿no? Porque aquí hay varios que tienen la pregunta de que cómo le haces. Los aftershocks son buenísimos, ya dice Hunter aquí también. Ya contestaste la del tezontle. Y luego, cuando uno empieza a entrenar triatlón con ustedes, hace una evaluación a la persona. Sí, pues eso es precisamente lo que acabamos de hablar ahorita, de pura suerte, pero básicamente hacemos pruebas de campo. No está peleado con que vayas y hagas una prueba en laboratorio para conocerte mejor, pero de todas maneras vamos a pedirte que hagas una prueba de carrera, de ciclismo y de natación. Todas las disciplinas tienen su propia prueba para obtener tus parámetros de entrenamiento y con los parámetros ya puedes sacamos tu zona, sacamos tus porcentajes de potencia, tu paso de 100 metros en el agua y con eso vamos, o también puedes entrenar con zonas o pasos también, dependiendo de lo que estés entrenando, de la medición que tengas, ¿no?
pues ya sea paso, potencia, zonas, incluso esfuerzo percibido. También para eso pues, hacemos pruebas para que tú entiendas dónde están tus niveles de esfuerzo percibido y puedas calibrar tus sensaciones y que después puedas entrenar. Entonces, obviamente, como todos los entrenamientos vienen muy clavados con muchas variaciones y muy diversificadas las intensidades, es bien importante que puedas seguirlo, porque si no, pues de nada te sirve tanto cálculo y tanta ñoñería que le metemos si nomás vas y dices, vale gorro, y le das Déjame sin le saber doy. lo que estás haciendo. Déjame le doy. Entonces sí, hacemos pruebas y después se siguen dependiendo, o sea, lo ideal, ya para acabar con nada más abundar un poco, idealmente hablamos de que las pruebas se hacen cada 6 semanas, pero obviamente no todos los casos eh, permiten, y quizás 6 semanas, en 6 semanas después de tu primera sesión, estás en un periodo donde de plano no conviene meter ese tipo de intensidades porque vamos a desperdiciar otros tipos de entrenamientos que preferimos hacer. Entonces lo alargamos, vemos, a menos de que estés empezando a sentir cambios muy rápidos en tus zonas y demás. Entonces, para eso sirve la comunicación que tenemos y ahí vamos. A veces que la podemos hacer más rápido, a veces la podemos hacer con incluso mucho más distancia de la primera después de 6 semanas. Entonces, varía, depende del individuo, del programa, del objetivo, pero siempre empezamos con pruebas para arrancar los programas de su gym. O dice Aleja 1285, yo siento siempre más difícil la banda. Sabes que aquí yo tengo esa misma percepción porque me cuesta mucho trabajo acomodarme a la mecánica de la banda, güey. Siempre, o sea, siempre corro muy pegado al monitor, ¿no? Y entonces, Ay, o a la pantalla, güey. Me cuesta mucho trabajo encontrar dónde está mi postura, sobre todo cuando quiero desarrollar altas velocidades, porque no estoy acostumbrado, pero es un tema de encontrar tu postura. Aleja, no sé si a eso te referías o al paso o a la intensidad, pero ahí te aventé yo. Mi experiencia es que a mí sí me cuesta más trabajo subirme a la banda, me cuesta encontrar la posición donde me siento cómodo. No sé si a ti te pasa igual, güey. no, a mí no, pero son tema de percepciones y lo que sí pasa es que tenemos que entender que son diferentes, incluso el movimiento que estamos haciendo, el rango de movimiento que tenemos y el número de fibras musculares que estamos reclutando es distinto cuando estamos adentro que cuando estamos afuera. Sí. Es menor cuando estamos adentro, es menor. Es Uh-huh. menor. ¿Por qué? Porque no tenemos todos los obstáculos que, aunque no haya obstáculos claros, simplemente estés en la pista, el pavimento tiene irregularidades, que todo hace que básicamente nuestro cuerpo haga uso de todas sus articulaciones, de todos sus tendones, de todos sus músculos para ir nivelando y balanceando, y estamos reclutando mucho más fibras musculares cuando estamos en la calle que cuando estamos adentro. Entonces, eso también es importante conocerlo. Uh-huh. Normalmente a mucha gente se le hace más fácil las sensaciones adentro corriendo. En la bici es chistoso porque es un poco de percepción también. Hay gente que se siente mucho más cómoda en la calle, en indoors, pero también pasa al revés y es un poco de cómo te acomodes, como tú bien lo dijiste. O sea, yo creo que depende mucho de tu setup, de tu entorno, de cómo estés acostumbrado también, ¿no? Pero a mí me cuesta mucho trabajo acomodarme en la banda, güey. La verdad es que me cuesta llegar a esa parte. Oye, dice Pico Garcés, ¿en la calle es más bajo o más alto los watts versus los rodillos? A ver, en la calle tienes menos factores que puedes controlar y tienes que vencer a más fuerzas, por así decirlo, ¿no? O sea, tienes que vencer las subidas, las bajadas, el tema de la aerodinámica, etcétera, etcétera. Entonces tiende a ser mucho más alto el wattaje en la calle porque no tienes control de esos factores, que es justo y el lo que form estábamos power hablando. también. Exactamente. Que el form ¿No? power es cuánto estás desperdiciando en tu, o sea, en la forma que tienes de correr, digamos. O sea, no es el término en español adecuado, pero es cuánto desperdicias de esa potencia. Si tú estás implementando, no sé, vamos a decir el reloj te está dando, que estás tirando 300 watts, pues una gran parte de eso estás desperdiciándolo en ineficiencias de tu movimiento. Entonces, obviamente, si estás en la calle, como dice Milo, hay muchos factores que van a incrementar A ese moverte. wattaje, pero a la vez tu economía de carrera va a ser menor que estando adentro. ¿Por qué? Porque no tienes todos esos desperdicios energéticos. Sí. Entonces, por eso, de nuevo, y regresando a una de las preguntas previas,
es importante que si vas a estar en los dos lugares, que conozcas claramente cómo se comporta tu cuerpo indoors y que conozcas cómo se comporta tu cuerpo afuera, ¿sí? Porque podemos tener la percepción, como decía ahorita alguien que es más, lo siento más duro, como tú dices, que te cuesta más trabajo, pero habría que ver los números si corresponden a la sensación, ¿no? Puede ser que Así tengas es. mejores números adentro o afuera por diferentes situaciones. Entonces, simplemente hay que conocernos indoors, hay que conocernos afuera y entrenar siempre con los parámetros de cada uno de esos Yo ya lugares, sé si es que, a posible. ver, por ejemplo, yo te puedo decir que cuando me subo a la banda, yo ya sé que estoy un 10% abajo en mis números, ¿no? Entonces tengo que calcularle, si mi critical power o mi potencia crítica era de 300, tengo que calcular con 270 en lugar de los 300 porque estoy fuera de ese 10% que usualmente tengo porque la banda es aerodinámica, pierdo, ¿no? Dice Carlos Cordero, yo creo que el rodillo uno es más estable porque está viendo el número constantemente en la calle, hay que estar pendiente de la ruta y esas variables. Es justo el tema de control que habíamos hablado, Carlitos, y sí, sí es correcta tu apreciación. Husab 182, para recuperación de running, en mi caso aplico la cubeta de agua con hielo. ¿Recomiendan alguna otra práctica o suplemento? Hay muchísimas, está el foam roller, está la pelota. El tema es que hagas bien tu calentamiento, hagas bien tu serie principal y hagas bien tu vuelta a la calma. Esto es bien importante. Después de eso, ya puedes entrar a un programa, un protocolo de estiramiento junto con temas preventivos o de recuperación que tiene que ver con el estiramiento, el uso de otros implementos como la pistola, las botas neumáticas. O sea, hay un montonal de cosas. Ahí habría que consultarlo con tu coach, dependiendo de cada distancia, cómo lo estás haciendo, y con la persona que lleve todo el tema fisiátrico o de fisiatra tuyo, preguntarle qué es lo que a ti más te conviene, porque al haber tantas opciones, no a todo mundo se le acomoda lo mismo, ¿no? Y hay ya un montonal de teorías y de pistolas y de máquinas de masaje y de rodillos que vibran, o sea, hay un montonal de opciones y Y también ahí hay que ver cuáles son las condiciones de tu cuerpo, si cuando terminas de correr, qué es lo que más sientes. Hay gente que termina de correr y se tensa mucho, por ejemplo, los sóleos, ¿no? Hay gente que termina de correr y siente mucho más fatiga en otros lugares. Entonces, ¿cómo vas a descargar esas zonas de mejor manera después de haber entrenado? Un masaje, qué tan profundo, dependiendo de qué tan intenso fue el entrenamiento, qué tan largo, cuánto tardaste después del entrenamiento en darte ese masaje, etcétera. Entonces, la cubeta con hielos está bien. Incluso si entrábamos a eso, no hay estudios concluyentes así que digan 100% que que te funciona. digan que realmente funciona. Uh -huh. Eh, pero bueno, pues nosotros también lo hacemos No, por etapas. lo hemos hecho, ¿no? Y el proceso Y inflamatorio también, o sea, para disminuir, pero justo ahorita estamos tomando un curso de unos cuates que se llaman el colectivo del PO Food Collective y ellos dicen que no recomiendan el hielo porque satura, inflama, ¿no? Entonces, que ellos nomás levantan, detienen y otra cosa. O sea, hay un montonal de teorías y básicamente que ahí como la nutrición es lo que a ti se te acomode y lo que haga reaccionar a tu cuerpo. No podemos que utilizar te lo hagas mismo sentir para mejor. todos. Dice Pico Garcés, ¿los watts son los mismos en subida o en plano o en bajada? No, cambian muchísimo. En bajada tienes menos watts, en subida generas mucho más wattaje. Si te refieres a los protocolos, el otro día tuvimos una discusión con Susu, que está en España, porque le decían que a fuerza la prueba de FTP tenía que ser en subida por la correlación del peso y el wattaje y todo lo demás. Y le dije, ¿sabes qué? Es que hay tantas teorías que básicamente la que puedas repetir constantemente, no hay una que sea mejor o peor. Oye, uso un ramp up o uso la Sí, hora o uso. pero si quieres hacer la prueba de FTP entrepada, claro que te va a dar un número de maestro, güey. Vas a sacar un numerazo y vas a sentir que, wow, güey, qué bien me fue. Pero ahora repítelo y saca esos Abajo. porcentajes abajo en plano, no No, por equivale. O eso, por sea, eso nuestra respuesta era muy sencilla. Depende qué teoría estés utilizando y depende cómo lo vayas a aplicar el día de mañana y depende de un montonal de factores. No hay no hay una verdad absoluta, ¿no? Y al final del día hay diferentes teorías. Nosotros en Iben utilizamos la prueba de 20 minutos, que es la que más nos gusta. Generalmente la hacemos en un plano y es la que nos interesa. ¿Por qué? Porque es fácil replicar y además tiene unos valores de seguridad importantes, ¿no? Entonces, pues bueno, nomás para que lo pero tengan bueno, ahí. yo nomás porque yo entendí muy diferente la pregunta, entonces A a ver ver. si nos quieres explicar un poco, Pipo Garcés, pero
los watts son los mismos en la subida, en la plana, en la bajada. Tú dijiste, no, nunca por lo que explicaste, que está bien si lo entendiste así. Yo entiendo que si los watts cambian cuando subes, cuando bajas, los watts son watts, los watts nunca cambian, los watts son una El tema, la medición. medida energética nunca cambia, watts son watts. Los watts son watts. Lo que sí cambia y que tenemos que entender es que si nuestro peso varía, obviamente la relación con los watts varía. Si estamos subiendo, la relación, estamos en un ascenso, la relación con watts también varía porque la fuerza que tienes que vencer es distinta. Si estás en un plano con viento, si estás en una trepada, tienes 3 fuerzas diferentes ahí que tuviste que vencer. ¿Y cuál es la que importa? Pues depende de dónde estés. Ahí está, Entonces, eso, watts son watts, ya te respondió. Exacto. Watts son Entonces, watts. eso, ¿no? Entonces, bueno, aquí, ¿qué más? ¿Qué tan, dice Hunter, qué tan exactos son los datos de las bandas, ya que en Tesontle tengo mejores resultados? Híjole, vamos a entrar a la discusión del posicionador satelital y de cómo me marcó y del paso por kilómetros. Si es a lo que te refieres, Hunter, habrá que ver, número uno, ¿cuál posicionador satelital estás utilizando? ¿No? Generalmente a mí el tema de la banda, la mayoría de las bandas están bien calibradas. La mayoría, y le voy a poner un asterisco a esto que estoy diciendo. ¿Qué quiere decir que están calibradas? Que te están dando el resultado y el paso por kilómetro que es. Si no está bien calibrada una manera de hacerlo, es te pones el stride, lo subes y entonces te va a dar el valor real de lo que estás haciendo cada vez que tú estás pisando o que estás cayendo. Si en el tesón te le estás utilizando el posicionador satelital, habrá que ver cuál estás usando, con qué exactitud, que cada cuánto está mandando la señal al cielo. Entonces, no te puedo decir cuál es más exacto porque hay un montonal de variables y de condicionantes totalmente distintas que va a depender. La banda es la banda y el tesontle es el tesontle. O sea, son distintos. Sí, ahora, pero qué tan exactos son los datos de la banda, pues depende de la banda. O sea, hay unas bandas muy chafas y te van a dar unos valores bien malos, ¿no? Porque están mal calibradas. También es eso siempre, porque puedes tener el mejor device, pero está mal calibrado, ya vale gorro. O sea, no jala para nada, ¿no? No jala. Entonces. A ver, esta quiero que la respondas tú, porque yo voy a responder, depende. Dice, tengo una consulta. ¿Cuál es el tiempo aproximado de recuperación después de haber hecho un entrenamiento en zona 4? Un entrenamiento en zona 4, pues si estamos hablando de días, ahí va a cambiar. Si ya terminé de entrenar, pues cuántas horas entrenaste, cuánto fue el estrés que acumuló, porque aquí lo que vamos a hacer es, bueno, pues no sé, güey, no es lo mismo si le diste 1 minuto en zona 4 que si hiciste una hora. Que hiciste 20 repeticiones de 2 minutos en zona 4, ¿con qué? ¿Con cuánta recuperación intermedia? 1 a 1, entonces te recuperaste 2 minutos por cada 2 minutos que le metiste, o 1 minuto por 1 minuto, o te recuperaste nomás la mitad del tiempo, o te recuperaste el doble. Entonces va a cambiar según cómo lo construiste, ¿sí? Y Hoy también cuánto, la carga al final es cuánto fue la fatiga, y la total carga acumulada. de estrés que estás aguantando como atleta, porque hay gente que se recupera rapidísimo y la edad que tienes y el tiempo que le has dado y la base aeróbica que tengas, y hay un montonal de factores que se tienen que construir, Aldo, para poderte decir. Por eso no hay una regla única de cuánto es el tiempo de recuperación sobre eso. Pero es que sí hay reglas, güey, pero lo que no entiendo es cuál es o sea, no sé si es lo que quieres decírmelo, no hay una regla única. ¿De qué? ¿A qué te refieres? Porque la pregunta, el problema es que la pregunta es ahí está, ¿cuánto me tardo en recuperarme? ya te acaba de poner Aldo más información. Dice, me refiero a que en ese entrenamiento hice intervalos y el tiempo total de entrenamiento fue de 1 hora. Hay gente que le toma de 24 a 48 horas, Aldo. Esos son los valores, de 24 a 48 horas. Más o menos, ese es el tiempo que deberías de tener para volver a hacer otra serie en zona 4. Hay gente que tarda hasta 72 horas en recuperarse, pero depende de estos factores del estrés y cuánto fue el estrés y cuánto se generó y en qué parte del programa estás y todo eso, ¿no? Por eso yo digo que no hay una regla única. Puede haber tiempos de 24 a 48 horas, que eso es lo que marca el libro, por así decirlo, pero pues va a depender de cada uno de los usuarios, güey. No va a depender del en atleta, ese güey. caso, de nuevo, seguimos otra vez nada más para abundar más en esto, porque es importante, es que
dices, ok, dura una hora, está bien, pero ¿cómo se compuso la hora? ¿No? ¿Cuánto de eso fue un calentamiento? ¿Cuánto fue la vuelta de calma? ¿Cuántos intervalos hicimos? Etcétera. Entonces ahí es donde va a cambiar. Y al final, por eso nosotros en Iben usamos el valor de TSS, que es los puntos de estrés generados por el entrenamiento. Y entonces así hablamos bien fácil, porque si ahorita nos dijeras, oye, ¿sabes qué? Un entrenamiento que hice un entrenamiento, sí, con enfoque en zona 4 en una hora y tiré 110 TSS. ¿Qué te decimos? Está mal, güey, está mal calculado porque no puedes tirar más de No 100 puedes quedar, TSS en una hora, ¿no? Entonces, ahí ya podemos empezar. Decimos, no, güey, pues, tu cálculo estuvo mal o tu parámetro que o usaste esa está mal. zona que tú consideras tu zona 4 no es tu zona 4, Pero, ¿no? Por ponerte un ejemplo. pero si ya nos dices, ¿sabes qué? Ah, no, bueno, ¿sabes qué? Hice un entrenamiento así y tuvo 76 puntos de TCS. Ah, ok, ya empezamos a entender qué tanto estrés generó ese entrenamiento y No, demás. Entonces, obviamente no es algo que les pidamos a ustedes que sepan, solamente te platico cómo es que nosotros evaluamos esa pregunta. Para nosotros evaluarla, la pasamos, por ejemplo, si yo te voy a aplicar un entrenamiento de una hora con enfoque zona 4, puede tener 50 puntos de TCS o 80, ¿sí? no, y además hay que ver de dónde viene también, Román. O sea, qué pasó el lunes, qué pasó el martes, si es que lo pusiste un miércoles, Sí, para sí, sí, saber sí. o sea, cómo fuiste construyendo este estrés del que hablaba Román para llegar a esa parte, Aldo. Entonces, son varias variables las que hay que tomar en cuenta y considerar para el tema de la medición y de las recuperaciones. Y también hay que ver en qué parte del macrociclo, de qué parte del entrenamiento estás. Eso no lo necesitas saber tú, pero como dijo Román, lo estamos moviendo de esa forma. Te dice Pigo Garcés, ¿cómo saber las zonas cardíacas en RON y bici? Básicamente en RON puedes hacer una prueba de 5 kilómetros, lo mejor que puedas ejecutarla, calientas bien y encuentras pulso promedio y pulso máximo, entras a iben.mx diagonal calc, ingresas los datos o iben.mx diagonal zonas y ahí te explicamos cómo calcularlas tanto en la bici como en la carrera. Y en la bici hay un protocolo de calentamiento, de hecho ahí viene en iben.mx diagonal zonas y es una prueba de 20 minutos, lo mejor que puedas. También encuentras pulso promedio y pulso máximo. Si tienes guataje, tienes el tema del guataje, metes el guataje. Nada más que en guataje no hay zonas, hay Sí hay porcentajes. zonas, pero no las usamos Nosotros no nosotros. las usamos. O sea, si hay zonas, nosotros no las usamos porque nos hemos dado cuenta que si tienes un device tan preciso como los watts, la zona 4 va de 94 a 104%, para que te des una idea. 104% es muy diferente en sensaciones al 94% y sigue siendo zona 4, ¿no? Entonces, ahí utilizamos más porcentajes de wattaje que cualquier otra cosa. Entonces, iben.mx, Pigo, iben.mx diagonal zonas, ahí vienen los dos protocolos y ya una vez que tengas hecho los dos protocolos, puedes entrar a iben.mx diagonal calc de calculadora, CALC, y ahí puedes sacar tus zonas. Y si no, mándanos un mensaje a iben.mx diagonal WhatsApp. Y ya me aventé todos Ya con que ya tenemos, con el güey. comercial ahí la cerramos. Sí, o si no, síguenos en iben.mx diagonal YouTube, que era el que me faltaba. Y sobre eso le damos. Y Y, dale si que, like y y dale like y síganos. continúa con nosotros. No, güey, pero al final escribimos todo un blog post. Escribiste un blog post, güey, de zonas de entrenamiento, perdóname, también, y de indoor, y iben.mx, diagonal indoors, ahí van a encontrar todos estos 5 puntos que les acabamos de dar, y sobre eso, pues lo pueden tener. La siguiente semana se va a poner bueno, ¿no, Román? La siguiente semana vamos a hablar de un tema que está interesante en el live de la siguiente semana, que es un poco, lo ¿La propusiste, cafeína o qué? que es el tema de la cafeína, güey. La idea es traerles a ustedes información constante y relevante, y la siguiente semana vamos a hablar un poco de la cafeína y los efectos en el entrenamiento. Obviamente todo documentado y funciona, no funciona, de qué se trata y cómo está el asunto, ¿no? Entonces, tuvimos demasiadas preguntas con el tema indoors, consideramos que era importante tocarlo y decirles que no hay equivalencias. No traten de hacer lo mismo que hacen en la calle, hacerlo indoors. No son las mismas zonas, no son los mismos desgastes, no está reclutando las mismas fibras. Y sí tiene desventajas entrenar indoors. Una de ellas es que, por ejemplo, en la bicicleta el cuadro es totalmente rígido. Si vas a hacer un esfuerzo muy fuerte, no tienes esa flexibilidad para poder encontrar la mecánica adecuada de hacer un sprint. En la banda también puede ser que
no encuentres tu mecánica cuando estás haciendo trabajos de velocidad o no es lo mismo que lo que hagas en la pista. Entonces, tiene sus factores. El tema de la sudoración en la bicicleta, Román, ese tema no lo tocamos, pero te puedes llevar Hay que cuidar. toda Sí, la tornillería de tu bici, la puedes tirar a la basura nomás con la corrosión de lo que estás sudando. ¿Cuál es la solución, güey? En lugar de la toalla y en lugar de todo lo demás, ¿qué hace la gente? vaselina. Póngale vaselina a los tornillos y con eso se va a proteger absolutamente todo. No, ¿ves? Indoors dice Esther, indoor es más cansado porque no tienes pausas. Esa es la verdad. No Sí. tienes la pausa que tienes en el autódromo, no tienes la pausa que tienes en la subida, no tienes la pausa que tienes en la bajada, no tienes la pausa que tienes alguien enfrente de ti, te va cortando el aire y vas haciendo 30% menos de esfuerzo. Incluso en plano en la calle tienes el vuelito, ¿no? De vez en cuando y aunque vayas en No, y si plano te acá, toca ¿no? Nunca. aire de espaldas, va solo. Ya O rifaste, sea, sí. y en la carrera no estás rompiendo contra nada de aerodinámica. O sea, nomás hay un 9% menos de desgaste por romper el tema de la aerodinámica, mientras que en la calle, pues cada vez que tú corras y si no te toca aire en contra, hay mucha gente que de pronto dice, no, es que no le damos el valor que tiene el aire, güey. Y eso es algo que me llama muchísimo la atención. Cuando la gente sale a correr no le da el valor del aire y dice, no, pues es que hacía aire, güey, el aire tiene un factor importante de hasta un 10% de desgaste del paso por kilómetro y del guataje y del gasto energético. O sea, sí hay factores que están influyendo todo el tiempo con el tema de la corrida y la diferencia entre la bici, perdóname, entre entrenar afuera y entrenar en la calle, ¿no? ¿Algo más, compadre, que quieras aventar por ahí? Nada, vámonos. Saludos a todos. Vámonos. Gracias. Échenos su grito y Gracias un a puto todos. WhatsApp si necesitan algo y nos vemos la siguiente. Un Bye. abrazo. Nos vemos pronto. Bye.